Vamos a comentar una última cosilla de nuestro queridísimo Ignacio Preescolar. Y bueno, en realidad son dos cosas, ¿no? Son dos artículos que quiero comentar sobre el tema de los indultos, ¿vale? Porque, en efecto, señoras y señores, un tío que ni tiene la carrera de Derecho ni tiene la carrera de Periodismo va a darle lecciones de Derecho a el mismísimo Tribunal Supremo, al mismísimo juez Marchena. Y esto es algo muy propio que ha pasado por todos los periodistas de la izquierda, ¿no? Sobre todo dándoles lecciones de Derecho. El día en la sexta, perdón. Y os juro que no he sido intencionado, que me sale solo. Cada vez que digo la sexta, no sé por qué digo la secta. Pero bueno, en fin, vamos a verlo, ¿vale? El Tribunal Supremo entra de nuevo en política con los indultos. En su informe sobre los indultos, el Supremo va más allá de lo que debería de ser su papel, se extralimita y excede al que debería de ser su función, que no es valorar la conveniencia política de una medida de gracia. ¡Hostias! Es que, muy mal, Ignacio Preescolar, joder, tú. Claro que tiene que valorar la conveniencia política justamente en algo como es los indultos. No sé si te suena, Ignacio Preescolar, el tema de... vale, no me sale ahora la palabra. Digámoslo así, conveniencia pública, seguridad pública, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Flores, gracias por seguirme, bienvenido o bienvenida a la familia. Un besito. ¿Vale? O sea, y dando indultos no les dejan hacer su papel tampoco. Exacto, dice. Hay un problema en España con la separación de poderes, pero no es el... Gisbert intensifies. Pero no es el gobierno quien está invadiendo competencias que les corresponden. No para nada. Hombre, por supuesto que no. Primero, intentando pues meterse e intentar controlar el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Eso no es meterse para nada dentro del Poder Judicial. Luego, por otro lado, intentando tildar de una sentencia judicial como una venganza. Como si el Tribunal Supremo hubiera aplicado, en vez de la justicia, la venganza, ¿no? Es el Poder Judicial el que pretende ejercer funciones que no son suyas, quien está haciendo política, quien está excediéndose en su papel. Cuando intentas intentar meter mano en el Poder Judicial, pues obviamente te van a responder, ¿no? Dice por aquí, el rey firmará los indultos dibujando un buen nepe. A ver, el rey sí o sí tiene que firmar los indultos, o sea, no, él no puede hacer ni deshacer nada. O sea, hay que tener en cuenta que él es una marioneta, punto, se acabó, ¿vale? Ya hablé sobre esto, no me voy a volver a repetir, ¿vale? Es natación sincronizada, o uno de esos bailes de salón, o un mecanismo que relojería donde cada pieza se mueve con exacta precisión. A las 9 de la mañana el PP y Vox cargan duramente contra el gobierno por no descartar, aún no han sido aprobados, los indultos del procés. Y apenas un par de horas después es politizado el Tribunal Supremo quien les da más munición. Por el simple hecho de estar en contra del propio gobierno y no estar de acuerdo con ellos, ojito, qué malos son los del Tribunal Supremo. Los 6 jueces que firman este informe denegando los indultos del proceso son Manuel Marchena, Andrés Martínez Larreta, Juan Ramón Verdugo. Muy bien, aquí señalando jueces, claro que sí. ¿Vale? En este artículo explico en más detalle quiénes son. Un spoiler, de los 6, 5 fueron elegidos los vocales delegados por el PP. Solo hay una que fue ascendida al Supremo por los vocales del PSOE. Uno de los 6 es también miembro del Opus Dei. Muy bien, aquí el señalamiento de las ideologías y de la religión, ¿no? De los tribunales y del juez de turno. Pero bueno, el informe negativo está cantado, pero no así los argumentos que ha empleado el Supremo, ni el modo en que los despacha, ni los razonamientos que da. La primera anomalía es que el Supremo agrupe 12 peticiones de indultos a 12 condenados en una sola tacada, en un solo informe. Tócate los huevos. Tócate los huevos. Porque justamente, algo que no debe ser normal porque la Constitución prohíbe los indultos generales. Es que, ay por Dios. A ver, Ignacio Preescolar agrupa 12 peticiones de indultos porque así han sido solicitados y es precisamente uno de los argumentos que utiliza el Tribunal Supremo para estar en contra de estos indultos, que no se pueden conceder porque precisamente van en contra de
el artículo 62 de la Constitución, donde prohíbe que hayan peticiones grupales de, pues esto, ¿no? De indultos. ¿Y por qué lo dicen así? Más que nada porque la solicitud lo hacen en condición de presos políticos como grupo. Y piden a todos la misma condición de indultados. Por lo tanto, están pidiendo un indulto grupal. Y es por eso que el informe, ¿vale?, lo responde como si fuera de forma agrupada. Porque así lo han pedido las partes que han pedido los puñeteros indultos, ¿vale? En fin, es que encima va de... No es lo mismo Santi Vila que Luis Junqueras que Jordi Cuixart. No, si ya... Es que ese es el puto argumento de precisamente el Tribunal Supremo, de por el cual no tiene que haber indultos. La segunda anomalía es que el Tribunal Supremo considere la falta de arrepentimiento y la contumacia del penado en su desafío como la mejor expresión de las razones por las que el indulto se presenta como una solución inaceptable. Aunque el Supremo lo plantee de ese modo, como si el arrepentimiento fuera un requisito imprescindible y obligado, ni la ley ni la jurisprudencia lo consideran así. Tejero nunca se arrepintió, pero el Supremo sí se mostró favorable a indultar a este golpista. La gran diferencia aquí, ¿vale? La gran diferencia entre Tejero, que esto también es otra de las cosas por las cuales están diciendo, es que Tejero, si lo soltaran, si lo indultaran, por muy poco arrepentido que estuviera, no tendría otra vez las armas efectivas para volverlo a hacer. Porque Tejero, para hacer el intento de golpe de Estado, una de las herramientas que intentó hacer es convencer a parte del ejército de que el rey estaba implicado en ese golpe de Estado. Y ya el propio ejército habrá entendido después de este intento de golpe de Estado que ya no se puede hacer, entonces Tejero ya no tiene armas para volver a hacer un golpe de Estado. ¿Cuál es la cuestión? Que aquí el arrepentimiento sí está y sí que se tiene que considerar, porque evidentemente tenemos la propia Asamblea Nacional Catalana que dice que hay que hacer la vía unilateral de independencia, hay que volver a hacer referéndum y etcétera, etcétera. O sea, quiero decir, pueden volver a tener las mismas armas para volver a hacer exactamente lo mismo. En cambio, Tejero no. Ahí está la gran diferencia. Pero más allá de eso, el arrepentimiento está en esto, porque algunos decían, no, pues que el arrepentimiento es para el tercer grado. Sí y no. La cuestión aquí es que una de las está el tema de justicia, el tema de equidad y luego de utilidad pública. La utilidad pública para precisamente no conceder los indultos es el hecho de que van a volver a dividir Cataluña. Van a volver a, a enmarronar todo y van a volver a generar crispación. ¿Vale? Es por eso que no. Y que sí tienen que tener en consideración, o sea, es por eso que tienen que tener en consideración la falta de arrepentimiento, ya no solo por el arrepentimiento en sí, que lo volverían a hacer, sino que encima tienen las herramientas necesarias para poderlo hacer. Ya no es solo el arrepentimiento, es que tienen las herramientas necesarias, a diferencia de Tejero, que es con lo que los están comparando. ¿Vale? La tercera anomalía es que el Supremo reescriba su propia sentencia del procés, que fue condenada por sedición y no por rebelión, porque el propio tribunal consideró que ello no fue un golpe de Estado, que no se usó la violencia como parte del plan. Según la propia sentencia, todos los acusados eran conscientes de que la independencia era inevitable y solo buscaban presionar al gobierno para la negociación de una consulta popular. A ver, fue sedición, no rebelión, pero cuando el Supremo argumenta que en este informe que las penas a los que los líderes del proceso fueron condenados son equivalentes a las de otros países europeos, las compara con los delitos de rebelión o a traición en Alemania, o en Francia o Italia. Esto ya, Ignacio Preescolar, ya es que directamente estás mintiendo, porque el Tribunal Supremo no dice esto. El Tribunal Supremo dice que no considera que la administración penitenciaria haya cumplido realmente la condena establecida por la sentencia, ¿vale? Que dice esto de compara, no compara. Simplemente dice que es que aquí Oriol Junqueras y compañía, en el fondo, no han obtenido el castigo que se reclamaba en la propia sentencia del Tribunal Supremo. ¿Y por qué? Porque se ha mal utilizado el tema del tercer grado, han salido cuando les ha dado la gana, se han puesto a dar clases, luego han vuelto, les han metido, han salido, etcétera, etcétera. Entonces ha sido un puto cachondeo constante, ¿vale? A eso se refiere el Tribunal Supremo. La cuarta anomalía en ese peligroso argumento más político que judicial que desliza el Supremo y también el fiscal al considerar que esta medida de gracia podría ser un autoindulto al ser Esquerra un partido que ocasiones apoya al gobierno en el Parlamento. Por las mismas también no serían los indultos a los condenados por el PSOE de los GAL por parte del PP
puesto que el PSOE quien ha pactado con el PP todas y cada una de las revocaciones del Poder Judicial o cualquiera de los muchos indultos que se han aprobado por parte de los propios partidos que condenados por corrupción. ¿Pero qué estupidez es esta? ¿Pero qué estupidez es esta? En fin. Es que el problema de la ley defensa es que forman parte del propio gobierno. Lo único que les puedo llegar a dar la razón es el tema de los casos de corrupción. Que habría que ver también cada caso, pues sinceramente no los desconozco, pero hay casos de corrupción que luego, si fijamos y nos damos cuenta, algún día contaré algo personal que tiene que ver con esto, algo de la familia que tiene que ver con este tipo de cosas y que tienen y que tiene cierto sentido en este caso. Pero porque puede ser que, por ejemplo, sí, esa persona haya cometido un delito, pero porque o haya sido forzada a ello, por coacción o por desconocimiento, o que sí, o lo han indultado porque sí, porque miras del PP o del PSOE y los indultamos, ¿no? Pero bueno. El Tribunal Supremo en este informe va más allá de lo que debería ser su papel. Hace política, se extralimita y se excede la que debería ser su función, que no es valorar la conveniencia política de una medida de gracia. A ver, Ignacio Preescolar, sí que tienen que tener en cuenta la situación política del momento. Se le llama contexto a las cosas, darle contexto a las cosas. Y es algo justamente primordial en la justicia, darle contexto a las cosas. En fin. Luego se queja ahora, ¿no? El sentido de Estado demuestra la oposición. La batalla de la derecha contra los indultos es el enésimo ejemplo de cómo los supuestos patriotas sacrifican el interés de España por el cortoplacismo electoral. Tócate los huevos que diga esto Ignacio Preescolar, ¿no? O sea, está mal que la oposición, y es antipatriótico que la oposición haga, ojo, oposición. En fin. Absurdo todo.